Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Durante este mes vamos a estar compartiendo unos temas de salud mental bien interesantes y yo sé que van a ser de mucho enriquecimiento para la iglesia y para nuestra sociedad. Lo vas a poder compartir, vas a poder realmente adquirir un aprendizaje grandísimo detrás de todo esto y queremos que la mano del Señor, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la vaya perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hoy vamos a estar compartiendo el primer tema, que es la salud mental. Agradecemos a la Unión Puertorriqueña por poder darnos estos recursos para poderlos compartir con la iglesia, especialmente al doctor Elmo Rodríguez Sosa, el director de salud de la Iglesia Adventista aquí en Puerto Rico. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, ahora pedimos en esta serie de temas que vamos a compartir, siendo este el primero, que tú puedas ayudarnos, puedas sostener y que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Definiendo entonces qué es la salud mental, debemos entonces ir directamente a tener una definición clara, porque la salud mental es la cualidad que posee quien goza de un estado persistente de bienestar. Tal persona entonces es capaz de cuatro cosas en particular. La primera, utilizar con éxito sus habilidades. La segunda cualidad es enfrentarse al estrés, que esto es bien importante. La tercera es poderse relacionar positivamente con las demás personas, que esto también está en deterioro. Y el cuarto argumento, la cuarta cualidad de una salud mental adecuada es, es una persona que hace su trabajo de una forma productiva. Bueno, resumiendo y en términos generales, quien goza de buena salud mental es una persona que vive la vida de una manera satisfecha consigo misma y que se siente feliz, que precisamente es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sabes que siempre estamos mirando en el aspecto de lo que es la salud física, pero también a veces nosotros decimos que no necesariamente quien no tiene enfermedad no quiere decir que tenga una salud física adecuada. Esto también va directamente en lo que es la salud mental, no es ausencia de la enfermedad. Entonces, por consiguiente, no podríamos concluir que alguien que no sufra de algún trastorno diagnosticado, como es la depresión, como es la ansiedad, como lo es la esquizofrenia, como es la bipolaridad o trastorno obsesivo compulsivo, está sano mentalmente. Hay unos factores que necesitamos nosotros entonces poder considerar como lo que es la salubridad mental en unas tres áreas. La primera, entonces, es tener una salubridad mental en el área de los pensamientos. La persona de mente sana es la persona que tiene una forma equilibrada de poder entonces manejar sus pensamientos, mientras que en contraparte una persona que tiene una salud mental débil es la persona que siempre está viviendo con pensamientos negativos, personas que están anticipando que las consecuencias siempre van a ser las peores. Son personas que excesivamente son desconfiados en todas las cosas, sospechan de todo y de todas las personas y juzgan las cosas en blanco y negro sin matices. La vida de ellos es totalmente diferente. No hay un término medio que pueda favorecer y esto lamentablemente afecta directamente lo que es la salud mental. El segundo aspecto de lo que es la salubridad mental está en el manejo de las emociones. Las personas que tienen entonces una buena salud mental es quien entonces experimenta emociones, pero también sentimientos positivos y goza de un sentir generalizado de satisfacción y bienestar psicológico. Pero en la contraparte, la persona que sufre de una mala salud mental
es quien es la persona que siempre se está angustiando por todos los sucesos, por todo, por cada dificultad, aunque estos sean pequeñitos, aunque nosotros digamos, pero oye, pero te estás preocupando por eso, que realmente no tiene importancia, eso tiene una solución inmediata, no tienes por qué irritarte de ese modo. Es la persona que igualmente tiene experimentos de celos injustificados de cada suceso, tiene un pensamiento negativo y esto genera celos. Entonces también está con un pensamiento de envidia, fijándose en los demás, que esto le trae también pensamientos que no son adecuados. Siempre estas personas están de mal humor y son personas que se enojan con facilidad y no experimentan empatía hacia las demás personas y que también son impacientes. Por otro lado, la última, entonces, cualidad de una persona que tiene buena salud mental es acerca de la conducta. Como resultado de las realidades que ya te hemos mencionado, la persona mentalmente sana es la que se relaciona bien con los demás, hace un buen trabajo, lleva a cabo una vida organizada en cuanto a lo que es su alimentación, en cuanto a lo que es el descanso, en cuanto a lo que es la familia, en cuanto a lo que son los momentos que he escogido para tener ocio. Y en total es la persona que es capaz de disfrutarse entonces la vida y de transmitir también bienestar a las personas que le están rodeando. Este tipo de personas son escasos en nuestra sociedad y el Señor nos está llamando a que seamos parte de ese gran grupo que bajo la condición del Espíritu Santo vamos a poder ayudar a que entonces la obra del Señor pueda ser realizada en nosotros y que igualmente seamos de bendición a las demás personas. Por el contrario, quien tiene entonces escasa salud mental es la persona que exhibe conductas de aislamiento, no comparte con las demás personas, son las personas que eh, agreden verbalmente y físicamente a los demás por venganza, también son personas que tienen poco rendimiento empresarial o en lo que hacen, también tienen poco rendimiento en los estudios, está sollozando sin sentido, se ríe cuando realmente no está presto el momento para que la persona pueda tener una sonrisa, se alimenta de forma adecuada, tiene periodos de descanso que realmente le están afectando su salud, son personas que son inclinadas a las adicciones, son personas que son incapaces de divertirse de forma sana y a veces llega a tener problemas con la ley. Entonces, hablando de lo que son las enfermedades mentales, hay unas señales y síntomas aislados que anuncian entonces cómo podemos identificar una salud mental precaria. Porque existen enfermedades o trastornos mentales específicos. Hablando acerca de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ellas han identificado cuáles son esas señales y síntomas aislados más comunes en el continente americano. Lo primero es la depresión, lo segundo es la ansiedad y la tercera entonces vendría siendo las demencias, incluyendo el Alzheimer que ataca directamente al área de la cabeza. También los trastornos de sustancias como lo que son el alcohol, como lo que es el tabaco, como también lo que son las drogas. Miren, lamentablemente todo esto está en aumento no solamente en América, en las Américas, sino también en todo el mundo. Esto está causando estragos y todo esto es lo que nos está llevando a un caos social que está afectando todas las cosas. Estas dolencias, en una forma positiva, quiero darte la buena noticia de que puede mejorarse con unos buenos tratamientos desde los frentes psiquiátrico y también desde el frente psicológico, teniendo en primer aspecto el área para poderte explicar desde el área de lo que es la psiquiatría,
El psiquiatra, dentro de su especialidad, entonces puede hacer un diagnóstico asertivo, es el promotor de salud mental que puede entonces prescribir recetas para atender esos casos que pueden requerir alguna receta controlada para poder ayudar, aliviar, controlar o en muchos casos que se pueda lograr hasta sanar los problemas de salud mental. También puede ir monitoreando los medicamentos, ajustándole al paciente si es una dosis más fuerte, una dosis un poco más leve, o entonces sustituir uno con otro, o entonces también hacer combinaciones que sean factibles. El psicólogo entonces va al área de poder entonces enseñar al paciente por medio de unas sesiones psicoterapéuticas para poder en cierta medida que le pueda ser útil para corregir algunos malos hábitos que están entonces llevándolo a poner su salud mental eh, de forma precaria para que pueda controlar entonces lo que son los pensamientos, lo que son las emociones y lo que es la conducta. A esto también hay un problema y es el hecho de que hemos hecho de todo esto una estigma social desde un parámetro, desde un punto de vista negativo. A veces con las personas que tienen problemas físicos somos fáciles para sentir simpatía con ellos, ser empáticos, motivarlos para seguir adelante, pero no es así con la salud mental. Cuando bregamos con personas que nosotros identificamos que de alguna manera no es su comportamiento no es el adecuado o que ya sabemos de antemano que están padeciendo alguna enfermedad mental, esto nos lleva a nosotros a aislarnos de ellos y entonces también esto les provoca a estas personas unos prejuicios en la mente social que lamentablemente esto no ayuda en nada. Entonces estas personas son las que viven con problemas para poder conseguir trabajo, para conseguir vivienda, para poder obtener entonces la compañía de una pareja. Son las personas que también tienen dificultades para poder conseguir una ayuda psicológica. Y entonces, al la sociedad tener una poca información de cómo bregar con estas situaciones, se tiende entonces a señalar a la persona que está padeciendo de esto porque es por su culpa, cuando realmente hay otros factores que podrían estar inclusive genéticamente directamente vinculados y lamentablemente esto es algo que está en detrimento a poder ayudar a este tipo de personas. Se lo juzga entonces como una persona incompetente, como una persona que no tiene fortaleza moral e incluso es un peligro social porque así entonces lo podemos etiquetar. También no sabemos cómo relacionarnos con ellos y por tanto cuando vemos este tipo de personas lo que tendemos a hacer es rehuir de su compañía. El problema se complica más todavía porque con la actitud la gente, sin pretender, ¿ok? Provoca esa autoestigma en él por causa de las reacciones que las personas tienen hacia ellos y ellos entonces tienden a verse que es real todo lo que hablan acerca de ellos y de lo que opinan y esto lamentablemente repercute en una pobre, una baja, una negativa estigma personal que termina en un prejuicio pensando que de verdad son unos incompetentes, pensando que no tienen fuerza de voluntad. Y así, entonces, finalmente la persona pierde respeto por sí misma y lamentablemente desconfía de sus habilidades. Es que hablando de las estrategias para tener una buena salud mental, existen algunas medidas para prevenir los síntomas de los trastornos mentales en general e incluso para mejorarlos notablemente cuando la enfermedad está presente. Es que vamos a ver entonces los más importantes. El primero es que la persona debe tener como práctica el ejercicio físico y la actividad.
Es importante la actividad constante, el ejercicio físico. Oye, realmente son excelentes remedios válidos para alcanzar la salud mental en el ámbito general. Y ha quedado probado, y de esto todos conocemos, que la persona de baja o ninguna actividad física o actividad que le limite el sedentarismo es tan perjudicial como si la persona estuviera teniendo el hábito del consumo del tabaco. Y este remedio, no solamente, cuando te hablo de ejercicio físico y la actividad, no solamente tenemos que verlo desde el área del deporte, sino llevándolo a cabo con una vida constante de actividad, evitando esas áreas que posiblemente nosotros hemos identificado en nuestra casa, como es la cama, como es la butaca, como es la silla, como es el sofá, como es la hamaca, todas esas áreas que lo que hacen es fomentar la inactividad física y la actividad en general debemos nosotros evitarlo. Lo segundo es que debemos entonces tener buenas relaciones. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestras relaciones? Debemos estar dispuestos a ayudar, a cooperar, a escuchar más y hablar menos, porque usualmente hablamos demasiado y no escuchamos a las personas y las personas necesitan que hablemos menos y que los escuchemos más. Debemos esforzarnos en ser simpáticos y usar palabras como las que están allí evidenciadas en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 24. Debemos siempre tener una palabra de agradecimiento por todas las cosas, pero de forma sincera, de una forma explícita, que le hagamos saber a las personas que estamos agradecidos por lo que han hecho por nosotros y que ellos sientan que estamos siendo honestos, sinceros en lo que le estamos diciendo, en vez de nosotros estarnos sentados siempre frente a una computadora, frente al televisor, frente al iPad, frente a la tableta, frente a nuestros celulares inteligentes. Debemos dedicar tiempo para compartir con la familia, debemos dedicar tiempo para compartir con nuestros amigos, en simplemente tener temas libres para compartir con ellos y que aún podamos hacer tareas juntos. El cumplimiento de la misión de nosotros predicar el Evangelio es que nosotros igualmente hagamos equipos de trabajo para que esto nos ayude a ser felices. Cuando Dios los envía de dos en dos, trabajo en equipo. Si son muchos, mucho más mejor es aún porque esto va a ayudar a nosotros tener ejercicio físico, estar activos, pero también entonces ser portadores de los desarrollos de las buenas relaciones. Lo otro es que debemos tener entonces pensamientos equilibrados, porque las personas con poca salud mental tienden a tener hábitos erróneos en sus pensamientos que entonces la llevan a las personas al desánimo, a la preocupación y por consiguiente terminan las personas malhumoradas. Es frecuente que entonces este pensamiento de negatividad entonces tenga tres vertientes como lo son entonces negatividad hacia sí mismos, negatividad hacia su entorno donde ellos están, pero también entonces una negatividad hacia el futuro de una forma inmediata y de una forma a largo plazo y por consiguiente, entonces son personas que el Espíritu Santo tiene que trabajar grandemente porque si no tienen una mentalidad positiva a corto plazo y a largo plazo, menos entonces de forma eterna. Pero la buena noticia es que aquel que ha comenzado la buena obra en ti y en mí, la va a ir perfeccionando hasta el día en que Dios complete esa obra magistral. Lo otro es, la otra estrategia para tener una buena salud mental es que la persona tiene que tener una autoestima sana, porque muchos trastornos mentales conllevan sentimientos de inferioridad, algo que hablamos hace unos minutos atrás, pero muchas veces no corresponden a las realidades en las que están viviendo. Y esta minusvaloración
eso se conduce a unos resultados pobres en todas las facetas o en la mayoría de las facetas de la vida, entrando la persona en lo que es un círculo vicioso que afirma tener entonces pensamientos sobre sí mismo de una forma errónea. ¿Cómo se nutre la autoestima insuficiente? Mira, si la persona tiende a menos valorizarse, entonces como antídoto a esto, debemos reconocer nuestras habilidades, nuestros logros personales. Debemos entonces, cuando aparezcan esas deficiencias de esos pensamientos negativos, sobre sí mismos, sobre nuestro entorno y sobre el futuro, entonces debemos establecer un plan de superación en vez de la persona estarse lamentando por las carencias. También debemos mantener una charla abierta con esas personas que nosotros reconocemos y hemos identificado como buenos amigos que nos ayuden a encontrar nuestros puntos fuertes, pero que también de una forma objetiva nos presenten las áreas débiles nuestras, que no nos olvidemos de nuestras fortalezas, recalcamos otra vez, debemos, para no olvidarlas, anotarlos en un papel, puedes anotarlos en tu computadora, puedes anotarlos en tu celular y de vez en cuando debemos recordarlas porque esto nos va a ayudar. Si eres creyente, como sé que lo eres, entonces debemos añadir a todo esto unos aspectos tales como tener el pensamiento de lo que Dios dice acerca de ti en Primera de Juan 3:1, donde Él te dice que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios, no eres cualquier persona, no eres producto de la casualidad, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, creado a su imagen y semejanza, según Génesis 1:27. También eres considerado por Jesús como un amigo y no como un siervo, como dice Juan 15:15, que eres salvado por su gracia y no por tus propios méritos, según lo dice Efesios 2:8, pero también sabes, eres finalmente heredero, heredera de Dios, de todo lo que tiene preparado para ti, y eso está debidamente descrito en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Debemos desarrollar entonces servicios altruistas, que dejemos de servirnos a nosotros y nos encarguemos de servir a los demás, que podamos tener un sentido de identificarnos con los demás, de ser solidarios, de tener el corazón de Cristo, corazones compasivos, que los pongamos en práctica. Esto va a ayudar a nuestra mente y va a ayudar a nuestras emociones, que nos va a facilitar para que entonces nos llene un sentir de bienestar generalizado, porque estamos siendo solidarios, estamos siendo compasivos, estamos siendo empáticos, estamos siendo simpáticos con las personas que necesiten ayuda. ¿Cómo podemos identificar esto? Mira, aprovecha todas las oportunidades que Dios te pueda brindar para ayudar a alguna persona. Identifica a una persona mayor que necesita que le lleven algún mensaje, que vayan al colmadito y le compren algo, que le hacen la casa en alguna área, que si identificas una mamá que está sola y que necesita ayuda con los niños, que puedas estar allí para ayudarla, para ayudar a un niño que necesite algún refuerzo en una materia que no comprende, que no domina, para que entonces puedas ser ese maestro auxiliar, esa maestra auxiliar que pueda entonces ayudarlo en esos momentos, y debemos hacerlo con un espíritu sincero, un espíritu alegre, un espíritu donde podamos experimentar una satisfacción inmediata, porque cuando tenemos problemas en nuestra mente necesitamos buscar remedios que nos causen satisfacciones de forma inmediata. Esto también nos conlleva a que podamos tener unos buenos ambientes familiares y escolares. Escucha bien, la familia es donde debe predominar la paz,
el buen humor es el entorno ideal para promover la salud mental. También esto ayuda para crear un ambiente escolar favorable, es donde entonces puede en una familia donde se fomente la paz, el buen humor, es el entorno ideal para que los niños puedan dominar sus materias, para que no tengan distractores, para que puedan comprender mejor lo que están estudiando y esto también va a ayudar a que sean personas resilientes ante todos los obstáculos que tienen en la vida desde ese momento hasta que alcancen la etapa de adultez. También debemos hacer conexiones con lo que es trascendental. Por supuesto, debemos nosotros entender que los buenos consejos nos van a ayudar, pero de vez en cuando tenemos nosotros que entender que vamos a sufrir. Bien lo dice el Señor, en este mundo vas a tener aflicción. Juan 11:33, pero dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces vamos directamente a citar la palabra de esperanza, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Y mira lo que dice en Apocalipsis 21:4. Ya no habrá más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no va a haber más dolor. Quiere decir que todo esto que estamos pasando, que es una realidad, hay alguien que nos está prometiendo, el que creó el mundo, de que esto va a terminar y que nos va a dar un reposo eterno, donde nosotros vamos a estar en esas mansiones celestiales, donde vas a estar comiendo del árbol de la vida, donde vas a estar también comiendo de las hojas, donde vas igualmente a compartir eternamente con tu ángel guardián, con los demás ángeles, vas a ver entonces la existencia de otros mundos y todo lo que Dios tiene en su bienestar, en su pensamiento perfecto y eterno para contigo. Esto, lo que estás viviendo es pasajero porque Dios va a hacer que esto termine. Entonces, debemos nosotros igualmente contemplar esta felicidad perfecta, la que Dios nos está prometiendo, y entonces poner en ella la esperanza y esto nos va a ayudar para aliviar esta imperfección presente que está marcadamente a nuestro alrededor. Debemos colocar la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos confiar en el Todopoderoso y esa esperanza es la que va a hacer que estos momentos difíciles lo podamos llevar de una forma mucho mejor. Por tanto, debemos ir directamente a acudir a Dios en busca de su poder, que podamos nosotros comprender el amor por nosotros que fue capaz de entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos recibir de parte de él la vida eterna. Debemos orar con frecuencia, no de forma esporádica, sino frecuentemente, porque la oración es la fuente de serenidad, de paz mental, desplazando entonces, quitando del medio toda angustia y toda tristeza. Entonces, haciendo otra recomendación con lo que necesitamos hacer en estos momentos y aplicar de forma consecuente. Por último, comparto que debes entonces aceptar la salvación, ese don que Dios te ha dado de forma eterna. Y esto implica entonces que este mundo que sí es doliente, este mundo que sí es injusto, sabes que va a tener un final según Apocalipsis 21:4, y que esto solamente será un principio de una vida que va a ser restaurada, una vida completamente nueva que Dios te va a dar, en la que el ser humano alcance la perfección, donde tú puedas alcanzar entonces la fe, la perfección y también la vida plena. Hemos llegado entonces al final de este primer tema, pero no quiero que te pierdas el segundo tema, que vamos a hablar entonces de la depresión, cómo podemos entonces prevenirla y cómo entonces podemos tratarla. Te invito para que en esta hora nosotros podamos tener una palabra de oración. Gracias a nuestro Dios por habernos acompañado en este primer tema. Pedimos
grandemente, que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón, que podamos nosotros hacer todo lo que tengamos que hacer para poder permitir que el Espíritu Santo utilice, como dice tu palabra, nuestros cuerpos como templo, como una habitación constante, y que allí nosotros podamos desde ahora, en este mundo doliente y enfermo, podamos vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora y siempre.